Neonovelas ligeras. Esta novela no me pertenece crédito a sus respectivos creadores. Anomalía de Almistior. Capítulo 28. Este era Ciro Emilia. Itálica. Itálica. Ciro frunció el ceño cuando Lelei se acercó a él. Ciertamente no reconoció el nombre, pero la forma segura en que habló estaba un poco fuera de lo normal para una chica tranquila. Ciudad comercial. Al norte de Alnus. Eso realmente no me dice mucho. Le hizo un gesto para que lo siguiera. Si bien todavía tenía algunas cosas que hacer, estaba seguro de que Lelei lo seguiría para mirar. En ese caso, sería mejor continuar con la conversación mientras trabajaba. Te escuché hablar sobre las escamas de Wyvern. Demasiado. Itálica es considerada un centro comercial. Es fácil de ocultar y comerciar. Con un movimiento de su bastón, la carga de madera que Ciro llevaba se aligeró en una cantidad significativa. Aunque innecesario, ya que ya se había reforzado, fue un gesto amable. Él asintió mientras pensaba. Vender las escamas de Wyvern al Imperio le dejó un mal sabor de boca. No era que tuviera que lidiar con el Imperio mismo, simplemente la idea de vender el botín de sus propios camaradas caídos era, a sus ojos, más que un poco morbosa. Los hombres y mujeres que había visto eran en su mayoría reclutas. Realmente no tenían más remedio que luchar si no querían ser ejecutados. Aún así, vender las escamas de Wyvern no afectaría demasiado a nada. Es probable que el Imperio ya tuviera un mercado para tales cosas, ya que empleaban generosamente a estas criaturas. En definitiva, cuanto más pensaba en ello, mejor sonaba. Se desharía del exceso de escamas de Wyvern, de las cuales probablemente podría obtener más si el Imperio decidiera atacar nuevamente, además de obtener más información sobre los asentamientos del Imperio. Un buen trato. No tendría que correr el riesgo de que le robaran escamas de Wyvern y las introdujeran de contrabando en Japón. Hay que decir que no le preocupaba que se los robaran a quienquiera que se los enviara. Los magos, y especialmente la reina, estarían doble y triplemente seguros de proteger esa entrega, y cualquiera que intentara algo sería el blanco de su ira. El único problema ahora era conseguir un disfraz adecuado. Destacaba demasiado, con su pelo blanco y su sudario funerario. Dicho esto, es posible que conozca a la persona adecuada para el trabajo. Solo quedaba convencerlos. Señor Emilia, en conciencia no puedo aceptar su petición. Adriane lo miró fijamente con una mirada severa. Frente a ella, tenía dos libros abiertos, uno en japonés y el otro era una guía de traducción aproximada que la JSDF había estado desarrollando. A su alrededor había un séquito de varios elfos que habían estado escuchando a su gran anciano contarles lo que había aprendido. Los elfos aprendían a través de la tradición oral y, aunque sabían leer, seguían prefiriendo sus tradiciones al aprendizaje de los libros. Adriane, desde el comienzo de su estancia aquí, se había encargado de leer y enseñar a los demás. Ciro suspiró. Él esperaba esto, Lady Dalier, entiendo su aprensión, pero este es un asunto en el que debo insistir. Si su ojo temblaba por lo mucho que estaba exagerando, entonces nadie se dio cuenta. Sea como fuere, yo no te daré tu propia soga para ahorcarte. El líder elfo le dirigió una mirada que normalmente estaría reservada para un niño rebelde. Combatir al enemigo en tu propia casa es un asunto diferente a entrar descaradamente en su territorio. Ciro respiró hondo, arrastrando recuerdos de la política en la torre del reloj. No estaba orgulloso de ello, pero había aprendido algo más que cómo evitar a los nobles de la asociación. Lady Dalier, puedo ver que ha trabajado duro para aprender sobre las ciencias japonesas. Había logrado ver lo que estaba escrito en el libro y se sorprendió al ver que era un libro de texto de ciencias de la escuela secundaria. Parpadeando ante el repentino cambio de tema, Adriane miró hacia abajo y sonrió mientras sostenía el libro como si fuera un texto sagrado. Sí, aunque me entristece la falta de magia generalizada en tu mundo, yo mismo puedo ver que no eres menos por eso. De hecho, debo profesar mi fascinación con esta electricidad, aunque no tenemos una palabra para tal un concepto. Para alimentar las luces de tu mundo, había pensado que simplemente habías aprovechado el elemento fuego para tu propio uso. Oh, y los carruajes que llamas automóviles. La gran anciano continuó contando más y más de las cosas que había leído, mientras su audiencia permanecía cautivada. Desde cosas que para ellos tenían sentido, por ejemplo, una máquina de coser que les facilitara la costura, a cosas que no tenían sentido para ellos, como la mencionada electricidad. Al ver una pausa en la conversación cuando Adriane hizo una pausa para beber un poco de agua, Ciro habló, me gustaría señalar que tienes un concepto para la electricidad. Creo que lo más cerca que puedo explicarlo es que se trata de un rayo controlado. Con las cejas arqueadas, los elfos lo miraron alarmados. Ninguno estaba lo suficientemente aprensivo como para detener el repentino y brillante interés que se había apoderado de su líder. ¿Relámpagos controlados? ¿Cómo logró eso tu gente? Hizo un espectáculo al llevarse la mano a la barbilla. Piensa en un rayo como una poderosa oleada en un río. Podrías quedar atrapado en él y te arrastraría. De manera similar a como un rayo te mataría si lo golpeara. Golpear.
Hizo una pausa para ver a los elfos asentir antes de continuar. Mientras tanto, electricidad, se podría pensar en una presa que deja salir un pequeño chorro de agua en cualquier momento. Con esto, todavía podemos usar el río sin correr el riesgo de marejadas. Era malo explicando. No por nada era profesor en la torre del reloj. Pero funcionó, pudo ver a los elfos asintiendo en señal de comprensión y observó con no poca diversión cómo Adriane escribía furiosamente sus palabras en un cuaderno ya casi lleno. Gran anciano. Él habló justo antes de que ella pudiera hacerlo, sin duda para hacer más preguntas sobre la electricidad. Entiendo su vacilación en ayudarme a correr lo que usted considera un riesgo innecesario. Sin embargo, lo que estoy haciendo es nada menos que lo que usted está haciendo como hablamos. ¿Indulto? Ella frunció el ceño en respuesta. Aprender a través del conocimiento de segunda mano puede decirme mucho. Cogió el libro de ciencias y dijo, sin embargo, eso todavía no se compara con la experiencia de primera mano. Pasó a las páginas sobre electricidad. Mira, esto te dijo que es la electricidad, ¿no? Así fue. ¿Qué estás insinuando? ¿Habrías entendido realmente lo que era sin que yo te lo dijera? El libro de texto tenía una breve explicación de cómo fluía la electricidad, pero no qué era. Después de todo, se suponía que cualquiera que tuviera este libro vivía en la era moderna, donde sabían que vivían con electricidad. No explicaba las cosas para alguien que nunca tuvo un concepto al respecto. ¿Qué estás insinuando? Ella repitió sus palabras, esta vez con los ojos entrecerrados. Cyrou la miró con ojos duros como el acero. Quiero esa experiencia de primera mano. Ahora mismo, entiendo lo que es el imperio por tus ojos y por los soldados que enviaron contra nosotros. Sin embargo, no he visto el imperio más allá de eso. Quiero ver cómo realmente están más allá de los pliegues de la guerra. Adriane hizo una pausa, sus ojos parpadearon con una mezcla de sospecha y comprensión. Ella sopesó sus palabras, la tensión a su alrededor era palpable mientras los elfos que la rodeaban observaban. Finalmente, suspiró, el sonido tenía una pesada carga. Eres terco, señor Emilia. Ella se puso de pie mientras se frotaba el puente de la nariz, antes de darle una sonrisa exasperada. Por otra parte, es esa terquedad la que salvó la vida de mi gente. Muy bien, yo y mi gente te ayudaremos. Adriane rápidamente los llevó a las afueras de la base. Ellos eran Cyrou, Lele y un grupo de otros elfos que Cyrou sabía que eran lanzadores de hechizos, incluido Tuca. En el momento en que pasaron cierto punto, de repente pudo comprender por qué necesitaban llegar tan lejos. Pequeñas luces brillantes comenzaron a bailar a su alrededor. Los espíritus, aquellos con los que se comunicaban los elfos, lo invadieron. Si bien sabía que los espíritus se habían estado reuniendo justo en las afueras de Aunas Hill, sin atreverse a acercarse por alguna razón, no esperaba ver tantos de ellos. 1 o 2 se acercaban a él cuando estaba recogiendo leña del bosque, pero nunca tantos. ¿Habían sentido la reunión de elfos y habían ido hacia ellos? Tal vez. Y tal vez ese fue el plan del anciano desde el principio. La hechicería espiritual, el tipo de hechicería que los elfos habían estado haciendo, era duradera, por lo que podía ver. El hechizo de traducción que le habían lanzado hacía todo ese tiempo no se había debilitado en lo más mínimo y, a diferencia de los magos de su mundo, que normalmente necesitarían un punto de anclaje para ciertos misterios, lo único que detenía a los elfos era la presencia de los propios espíritus. Fue el punto de longevidad lo que hizo que Cyrou fuera hacia Adriane en busca de ayuda. Sin ofender a ninguno de los dos, pero Wabe se especializaba en alquimia, no en magia de ilusión, y Gray era tan bueno como él en esto último, es decir, no mucho. La única otra persona a la que podría haberle preguntado fue Reines, y estaba seguro de que el precio por esa ayuda casi lo habría arruinado si ni siquiera se molestó en preguntarle. Que ella ya fuera a recibir algunas escamas de Wyvern no habría sido suficiente, no cuando él conocía su personalidad. Y aún así, la embarcación que habrían utilizado habría estado atada a un objeto que llevaba encima. Desafortunadamente, conociendo su suerte, se encontraría en una situación en la que ese objeto se perdería o sería destruido. Al igual que las otras veces que había sucedido en su carrera de Enforcer. Así que no iba a arriesgarse. Fue al único grupo de personas que lo tenían en su agrado y que tenían hechicería confiable. Si tenía que sufrir unos minutos de espíritus clamando por su atención, que así fuera. Muy pronto se detuvieron. Con un resoplido divertido, Adriane convenció suavemente a los espíritus para que se fueran, a lo que lo hicieron, aunque claramente de mala gana. Cyrou le indicó que se parara en medio de los elfos y así lo hizo, ligeramente sorprendido cuando Tuca se unió a él. Ante su mirada, Tuca se rió entre dientes. Lady Dalior me pidió que me uniera a ustedes, así que también estoy aquí para disfrazarme. Suspiró, aunque le dio a Adriane una sonrisa irónica. A veces actuaba con dureza, pero en realidad era una mamá gallina. Pronto empezaron a cantar. El ritual comenzó y los espíritus que los rodeaban giraron hacia colores aún más brillantes. Cyrou no se dio cuenta. Estaba demasiado concentrado en la sensación que crecía en su pecho. No solo emocionalmente, sino literalmente. Un tirón. Calor.
Uno que no había sentido en años. Los colores arremolinados alcanzaron su punto máximo, al igual que el calor. Espíritus, no, ahora sabía lo que eran. La promesa de victoria se lo aseguró. La razón por la que se habían sentido tan atraídos por él. La razón por la que realmente no se había sentido amenazado cuando lo atacaron. Abelan se iluminó en su pecho con una brillante luz dorada. Los espíritus respondieron de la misma manera. Zirou nunca fue bueno mintiendo. Para tener un disfraz que funcionara, tendría que mantener la cabeza gacha. Eso significó no ayudar a quienes lo hubieran necesitado. Ser una persona diferente a Zirou Emiya. Sus rasgos podrían oscurecerse, pero su personalidad simplemente lo delataría. La solución estaba ahí. Zirou Emiya permanecería como Zirou Emiya. Eso fue lo que decidieron los espíritus, los Fa. Hacer cualquier otra cosa sería una afrenta para quien habían considerado digno. La luz se apagó, y con ella la calidez de Abelan. Casi desesperadamente, Zirou se agarró el pecho. Su luz no era adictiva, no en la forma de ver la luz de Excalibur. De ver la victoria prometida en estado puro. Pero fue un recordatorio. De un viejo amigo del que nunca llegó a despedirse. Sable. Arturia. Era imposible volver a verla, pero en ese momento sintió lo que creía haber perdido en esa guerra del Grial. Se quedó helado al ver su mano. Su piel normalmente bronceada era más clara de lo que había visto en años. Rápidamente trazó un espejo y miró fijamente su reflejo. No había ojos de acero. Los rasgos de Archer no le devolvieron la mirada. Era un rostro que no había visto en mucho tiempo, que lo habría olvidado si no fuera el mismo. Cabello rojo y ojos de color ámbar dorado. N/A, si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, mira mi Patreon en patreon.com/almistior. Gracias a mis nuevos patrocinadores, Jason Moreno y Caffin. Y un agradecimiento especial a Fire Rogue Wolf 25, Brutal Crab y Tásimo.